Hola, soy tu profesora de francés, Rosa Florencio. En el día de hoy te invito a ver el resumen de nuestras clases de esta semana. La estructura del ensayo argumentativo cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que regularmente aparece en el primer párrafo del ensayo. Una tesis sí, eso mismo, ya lo tienes claro. La idea que se quiere demostrar. Tesis proviene del latín tesis, que a su vez deriva de un vocablo griego. Se trata de una proposición o conclusión que se mantiene con razonamientos. En la introducción o párrafo introductorio siempre se explicará de qué trata el ensayo. Lo hará de forma que atrape al lector para que éste siga leyendo. Aparte de señalar el tema general, indicará también qué parte va a argumentar, si está a favor o si está en contra y el por qué. En el primer párrafo de un ensayo argumentativo es una declaración de tesis clara, concisa y definida, donde formamos el contexto, revisando el tema de una manera general. Luego, explicamos por qué el tema es importante o por qué los lectores deberían preocuparse por el tema. Cuerpo argumentativo del ensayo. Los argumentos se presentan en párrafos. Si hay más de uno, lo ideal es que cada párrafo corresponda a un argumento. En todo caso, deben ser muy claros y explicar de modo preciso el razonamiento para no perder al lector. Hay ensayos argumentativos de una página y otros que pueden ser un libro completo. No importa. Lo importante es la claridad con que se argumenta. En el cuerpo debe haber ideas claras y lógicas entre la introducción, el cuerpo y la conclusión. Cada párrafo debe limitarse a la discusión de una idea general. Así que es preciso que seas creativo al momento de crearlos. Cada oración tiene una función importante para lograr la coherencia de tu escrito. Algunos párrafos apoyarán directamente la declaración de la tesis con las evidencias de la investigación. También es importante explicar cómo y por qué la evidencia apoya la tesis. Esta es la parte del ensayo que dejará la impresión más inmediata en la mente del lector. Por lo tanto, debe ser eficaz y lógica, donde podemos resaltar de nuevo el tema, pero a la luz de un contexto mayor, mostrando al lector que, gracias a su argumentación, la comprensión y la opinión deberían cambiar tras la lectura. Vamos a divertirnos un poco. Desenreda tu lengua con este trabalenguas. Parra tenía una perra y Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra y Parra le dijo a Guerra: ¿por qué has pegado con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó: si la perra de Parra no hubiese subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. Divertido, ¿verdad? Tratemos de nuevo. Parra tenía una perra y Guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra. Guerra pegó con la porra a la perra de Parra y Parra le dijo a Guerra: ¿por qué has pegado con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó: si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra. Y para cerrar este ejercicio, repite conmigo. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si cuentas cuántos cuentos cuentas, sabrás cuántos cuentos sabes contar. Tomando en cuenta las informaciones antes mencionadas, hoy vamos a leer. Sí, leeremos un ensayo argumentativo científico para determinar elementos claves de este tipo de texto. Se titula El cambio climático, una realidad que debemos enfrentar. El texto completo lo puedes encontrar en tu cuadernillo. Vamos a leer.
El efecto invernadero es un fenómeno natural. Permite que la Tierra sea calentada por los rayos solares para generar vida. Estos rayos atraviesan la atmósfera, que regula su ingreso a la superficie terrestre, como energía que se refleja sobre la Tierra y retorna al espacio exterior. El Protocolo de Kioto, destinado a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, tiene por objetivo crear conciencia sobre el cambio climático global, especialmente sobre nuestra contribución al aumento de la concentración de dichos gases. A largo plazo, estos efectos impactarán negativamente en países donde los recursos económicos no se encuentran disponibles para mitigar los potenciales daños ocasionados por el cambio climático. Es necesario tomar conciencia y aportar desde nuestros hogares y trabajos a fin de lograr un impacto significativo sobre su reducción a niveles aceptables, evitando un aumento drástico de la temperatura y permitiendo un desarrollo natural saludable. Es también una oportunidad de poner en práctica virtudes cristianas como la caridad, la templanza y la magnanimidad en nuestras relaciones como seres humanos para afrontar juntos este problema. Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Los diarios y revistas especializadas recogen importantes estudios, informaciones y reflexiones de expertos sobre el COVID-19. Es por eso que en la clase de hoy te propongo la lectura de ensayos científicos publicados en las fuentes que estén a tu alcance y luego elaborar comentarios. Quédate muy atento a los recursos utilizados para comunicar sobre este problema que nos afecta a todos. Toma en cuenta si genera empatía o motiva a un cambio de conducta. ¿Logra persuadir o convencer? ¿Cuál tipo de argumento crees que se usó para construir ese texto? Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos
son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material. Desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. En el audiovisual que acabamos de escuchar, puedes darte cuenta de que la expositora plantea una tesis. Para sustentar la idea, utiliza distintos argumentos. ¿Cuál tipo de argumento crees que se usó para construir ese texto? Te invito a realizar un comentario por escrito o un resumen que exprese el contenido del audiovisual. Puedes partir de las siguientes interrogantes. ¿Cuáles de esos argumentos son para persuadir y cuáles son para convencer? Comparte tu comentario con tus compañeros y maestros. Ya puedes explicar a otros sobre persuadir y convencer. Cuando las razones que sustentan la idea están basadas en conceptos que son realizados generalmente aceptados o hechos científicos que no pueden contradecirse, entonces son conocidos como argumentos racionales. Los argumentos racionales pueden ser lógicos, que son aquellos que basan sus razones en situaciones de causa-efecto, o analógicos, que son aquellos que se exponen basado en situaciones o razones semejantes. Por su parte, los argumentos emocionales tienen la intención de provocar emociones relacionadas sobre todo con los deseos, miedos o dudas para conmover y suscitar una reacción de simpatía, empatía o rechazo.
otro de los recursos más típicos usados en una argumentación. Practiquemos. Selecciona cuál de estos argumentos son racionales y cuáles son emocionales. En la República Dominicana, las cifras de contagio han disminuido por las fuertes medidas tomadas por el gobierno. Tener mascotas en la casa ayuda a fortalecer la estima e incentiva el cuidado de otros seres vivos. Además, los niños disfrutan de su compañía y son capaces de crear fuertes lazos de afecto. Cuando vemos a nuestros jóvenes inmersos en las redes sociales por tanto tiempo, sentimos que se pierde su mejor etapa para desarrollar sus habilidades. ¿Cómo dejar en casa mi celular? Si con él puedo conectarme con mis amigos, chatear con mi prima, realizar mis tareas y entregarlas a tiempo, aunque esté fuera de casa. ¿No me darás eso sabiendo que lo necesito? Para que una nación alcance un desarrollo económico considerable y que permita que su población tenga un buen nivel de vida, es casi obligatorio que el Estado aumente el presupuesto destinado a educación científica y tecnológica. Separa los argumentos racionales de los emocionales y recuerda que siempre tienes la opción de contrastar tus respuestas con tus compañeros y con tu maestra. Hoy aprenderemos las partes del cuerpo. Learn a new vocabulary. Complete the following table with an emoji based on your current knowledge. Completa la siguiente tabla con un emoticón de acuerdo con tus conocimientos actuales. I can identify a minimum of 5 parts of the body in English. Puedo identificar por lo menos 5 partes del cuerpo en inglés. I can describe my body parts. Puedo describir las partes de mi cuerpo. Imagine being in a foreign country where the official language is English. Now, imagine having to visit a doctor and trying to explain to him where it hurts. Not an easy task. Well, at the end of this lesson, you will be able to learn the body parts and use them in a conversation. Imagina estar en un país donde el idioma oficial es el inglés. Ahora imagina tener que visitar al doctor y explicarle dónde te duele. Nada fácil, ¿cierto? Bien, al final de esta lección podrás aprender las partes del cuerpo y a usarlas en una conversación. Can you name these body parts? ¿Puedes nombrar estas partes del cuerpo? Identify the body parts. Identifica las partes del cuerpo. Hand, mano. Face, cara. Feet, pies. Legs, piernas. Nose, nariz. Mouth, boca. Eyes, ojos. Arms, brazos. Head, cabeza. Ears, orejas. Muy bien. El cuerpo humano está siempre expuesto a virus y bacterias que pueden afectar nuestro sistema inmune.
y causar algunas de las enfermedades que te presentaré en el siguiente vocabulario. Repeat after hearing each word and phrase. Repite después de escuchar cada frase o palabra. Have fever. Have fever. Tener fiebre. Take pills. Take pills. Tomar pastillas. Sore throat. Sore throat. Dolor de garganta. Feel sick. Feel sick. Sentirse enfermo. Germs. Germs. Gérmenes. Brother is coughing. Mi hermano está tosiendo. His grandmother takes pills every day. His grandmother takes pills every day. Su abuela toma pastillas todos los días. I have sore throat. I have sore throat. Tengo dolor de garganta. Maria has the flu. Maria has the flu. María tiene gripe. My hands are full of germs. My hands are full of germs. Mis manos están llenas de gérmenes. I'm sneezing a lot because of my allergy. I'm sneezing a lot because of my allergy. Estoy estornudando mucho debido a mi alergia. ¿Has visto un electrocardiograma? ¿Qué significado tienen sus ondas? El electrocardiograma es una prueba diagnóstica que evalúa el ritmo y la función cardíaca a través de un registro de la actividad eléctrica del corazón. Para poder estudiar y manejar mucho mejor los electrocardiogramas, se utilizan series trigonométricas como las de Fourier, que es una serie infinita que converge puntualmente a una función periódica. Esta serie usa como base las funciones seno y coseno. Qué interesante esta información, ¿verdad? Ahora veamos. Es necesario partir de esta pregunta. ¿Qué son ecuaciones trigonométricas? Pues bien, son esas ecuaciones en las que la incógnita se tratan de ángulos que forman parte del argumento de una o varias razones trigonométricas. Por ejemplo, una ecuación trigonométrica puede ser coseno al cuadrado de x
más coseno de x igual a 0. Otra sería seno al cuadrado de x por coseno de x igual a 6 seno al cubo de x. Y por último te podría decir también que una ecuación trigonométrica es coseno al cuadrado de x más 3 por el seno de x igual a 2. Debemos conocer las identidades trigonométricas. Se llama identidades trigonométricas a las ecuaciones que involucran las funciones trigonométricas que son verdaderas para cada valor de las variables involucradas. Las básicas son: para la tangente de x igual a seno de x entre coseno de x. Esto también es igual a 1 entre la cotangente de x. Secante de x es igual a 1 entre el coseno de x. La cotangente de x es igual al coseno de x entre el seno de x. También esto es igual a 1 entre la tangente de x. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Cosecante de x es igual a 1 entre el seno de x. La tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x, y 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x. ¿Cómo podemos entonces resolver ecuaciones trigonométricas? Vamos a considerar el siguiente procedimiento para resolverlas. Solución de ecuaciones trigonométricas mediante un procedimiento algebraico. Resolver ecuaciones trigonométricas usando un procedimiento algebraico requiere a menudo del uso de manipulaciones algebraicas e identidades. Debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, considere una función trigonométrica en particular como una variable y resuélvala. Considera el uso de manipulaciones algebraicas tales como factorización, combinación o separación de fracciones, entre otras. Después de resolver una función trigonométrica, despeja la variable. A continuación te muestro este ejemplo que te ayudaría a entender mejor este procedimiento. Encontrar la solución de 2 coseno al cuadrado de x menos coseno de x igual a 0. Primer paso, vas a despejar el coseno de x y para ello vamos a factorizar 2 coseno al cuadrado de x menos coseno de x igual a 0. Factorizando tenemos coseno de x por 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Entonces cada factor a 0 y tendremos coseno de x igual a 0 como primer resultado y 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Despejamos coseno de x en este caso y enviamos el 1 al segundo miembro y obtenemos 2 por el coseno de x igual a 1. Entonces nos quedaría como resultado final que el coseno de x es igual a 1/2. Los valores obtenidos son entonces coseno de x igual a 0 y coseno de x igual a 1/2.
Paso número 2. Resolver cada ecuación en un periodo 0,2pi. Trazamos la gráfica de y igual a coseno de x, y igual a 0. Y para y igual a coseno de x, y igual a 1/2 en el mismo sistema de coordenadas para escribir todas las soluciones en un mismo periodo. Primero, coseno de x igual a 0, x igual a pi sobre 2, 3pi sobre 2. Para coseno de x igual a 1/2, x igual a pi sobre 3, 5pi sobre 3. Graficando entonces estos pares ordenados, obtenemos el siguiente gráfico. Como puede observarse, la función coseno es periódica con un periodo de 2pi. En el siguiente sistema vamos a resolver dos ecuaciones lineales de manera simultánea. El sistema nos dice que x más y es igual a 11 y la segunda ecuación nos dice 3x menos y es igual a 5. El sistema que tenemos a continuación lo vamos a resolver, como dijimos anteriormente, por el método de sustitución. Vamos como paso número 1 a despejar la variable y de la ecuación número 1. Vamos a copiar la ecuación número 1 y dice x más y es igual a 11. Despejando a y quiere decir que la vamos a dejar a ella sola como variable en el miembro número 1 de la ecuación. Por ende decimos ahora que y es igual a 11 menos x, correcto. Este valor obtenido, lo que vamos a hacer ahora es sustituirlo en la ecuación número 2 por la variable y. Así que copiamos ahora nuestra ecuación número 2, 3x menos y igual a 5. Sustituyendo a y por el valor obtenido, tenemos entonces 3x menos, abrimos paréntesis y copiamos el valor de y, que es, correcto, 11 menos x. Cerramos nuestro paréntesis y el 5 que tenemos en el segundo miembro lo transferimos al primer miembro, pero con el signo cambiado. Muy bien, sería menos 5 igual a 0. En este momento procedemos ahora a eliminar, ¿qué cosa? Signos de agrupación, perfecto. Nuestro paréntesis y ahora tenemos la ecuación del modo 3x menos 11 menos por menos sería más, correcto. X menos 5 igual a 0. En este momento procedemos ahora a reducir términos semejantes y decimos ahora 3x más 1x, 4x, correcto. Menos 11 menos 5, recuerden que signos iguales se suman. Menos 11 menos 5 sería menos 16, igual a 0. Transferimos ahora el menos 16 al segundo miembro y quedaría en el primer miembro 4x, igual a 16 positivo. Por ende, x quedaría siendo 16 y el 4 que multiplica la x, ¿cómo pasaría? Dividiendo al 16. Entonces quiere decir que x va a ser igual a 16 entre 4 a 4. Este valor de x, lo que vamos a hacer ahora es sustituirlo en la ecuación número 1 para encontrar entonces el valor de la variable y. Por ende, cuando despejamos a y, es la ecuación que vamos a tener para encontrar el valor de dicha variable. Copiamos esta ecuación diciendo
y es igual a 11 menos x. Y copiamos de nuevo la variable y igual a 11 y sustituimos a x por el valor obtenido que es 4. Perfecto. De este modo, y va a ser igual a 11 menos 4, 7, y es el siguiente valor de la segunda variable. Con el par ordenado obtenido 4,7, vamos a comprobar si estos valores satisfacen el sistema dado. Entonces, copiamos nuestro sistema de ecuaciones y decimos x más y es igual a 11. Entonces, sustituimos cada variable por su valor. X es 4, más y es 7, es igual a 11. Entonces, 4 más 7 es 11, igual a 11. Quiere decir que nuestro primer valor satisface la primera ecuación de nuestro sistema. A continuación vamos a sustituir las variables de la segunda ecuación del sistema por sus valores y decimos 3x menos y es igual a 5. Entonces, multiplicamos ahora a 3 por el valor de x, que es 4, menos y, que su valor es 7, igual a 5. Entonces, decimos 3 por 4, 12, 12 menos 7 sería 5, igual a 5. Quiere decir que acabamos de comprobar nuestro sistema de ecuación y los valores obtenidos, y estos satisfacen dicha ecuación. Ahora vamos a conocer algunos aspectos importantes de las unidades de medidas y sus conversiones, para lo que debe saber algunas equivalencias. Para unidades de longitud, cuya unidad base es el metro, tenemos que sus múltiplos son el kilómetro, equivalente a 1000 metros o 10 a las 3 metros. Hectómetro, equivalente a 100 metros o 10 a las 2 metros. Decámetro, equivalente a 10 metros. Los submúltiplos del metro son decímetro, equivalente a 1/10 de metro o 10 a la menos 1 metro. El centímetro, equivalente a 1/100 de metro o 10 a la menos 2 metros. El milímetro, equivalente a 1/1000 de metro o 10 a la menos 3 metros. Realizaremos algunos ejemplos. Para realizar conversiones necesitamos tener una equivalencia entre las unidades a trabajar. Ejemplo 1. Convierte 3 kilómetros a metro. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. 3 kilómetros es igual a x, que será nuestra incógnita. Despejamos la incógnita, entonces x será igual a 3 kilómetros por 1000 metros dividido entre 1 kilómetro, que nos dará como resultado 3000 metros. Convierte 400 centímetros a metros. Sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿Cuántos metros habrán en 400 centímetros? Despejamos a x y esto será igual a 1 metro por 400 centímetros dividido entre 100 centímetros, lo que nos da un resultado de 4 metros.
Fácil, ¿verdad? Para las unidades de masa, la unidad estándar es el kilogramo, pero en este caso partiremos del gramo como unidad base. Los múltiplos del gramo son kilogramo, equivalente a 1000 gramos o 10 a la 3 gramos. Hectogramo, equivalente a 100 gramos o 10 a las 2 gramos. El decagramo, equivalente a 10 gramos. Los submúltiplos del gramo son decígramo, equivalente a 1/10 de gramo, centígramo, equivalente a 1/100 de gramo o 10 a la menos 2 gramos, y el miligramo, equivalente a 1/1000 de gramo o 10 a la menos 3. Que medimos la longitud de una mesa con una regla graduada en milímetros. El resultado se puede expresar, por ejemplo, como longitud L igual a 35.4 centímetros. No es esta la única manera de expresar el resultado, pues también puede ser longitud igual a 0.354 metros. Longitud igual a 3.54 decímetros o longitud igual a 354 milímetros. En cualquier unidad que se exprese el resultado, tiene 3 cifras significativas que son los dígitos considerados como ciertos en la medida. Analicemos la siguiente información. El número que expresa la cantidad en la medida tiene 3 cifras significativas, pero de esas 3 cifras sabemos que 2 son verdaderas y una es incierta, la que aparece subrayada a continuación. En la longitud de la mesa, que es 0.354 metros, la que aparece subrayada es el 4.
Esa cifra incierta se debe a la incertidumbre al hacer el análisis de los posibles errores cometidos al medir. Se puede apreciar que en el campo experimental se trabaja con ciertos rangos de incertidumbre. Entonces, ahora socializamos los criterios a tomar en cuenta para la determinación del número de cifras significativas. Caso A. Si un número es mayor que 1, pero no tiene punto decimal, todas las cifras son significativas, excepto los ceros situados al final del número a su derecha. Ejemplo, 1500. 1500 tiene dos cifras significativas, el 1 y el 5. Mientras que 4097 tiene cuatro cifras significativas. El caso B, números mayores o igual que 1 con punto decimal. Todos los ceros son significativos. Ejemplo, 1500 tiene cuatro cifras significativas. 15.50 también tiene cuatro cifras significativas. Caso C. Números menores que 1. No son significativos los ceros que están antes del primer dígito distinto de 0. Ejemplo, 0.94 tiene dos cifras significativas que son el 9 y el 4. Y a propósito, en nuestro país tenemos un refrán muy popular alusivo al valor del 0 a la izquierda, que bien nos serviría para no olvidar esta regla. Ahora debes realizar los ejercicios 3 y 4 de la página 51, 52 y 53 de tu cuadernillo para complementar este tema con ayuda de tu maestro y o tutor. Ahora les presento algunos ejemplos de gobiernos dictatoriales en América Latina contemporáneos a la era de Trujillo. Getúlio Vargas entre 1930 y 1954 en Brasil. Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 en México. Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955 en Argentina. Investiga y analiza por qué las décadas de 1930 y 1940 fueron prolíferas para que se generaran gobiernos dictatoriales. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se inició de manera formal el 16 de agosto de 1930. Trujillo, como jefe del ejército, diseñó una estrategia político-militar que se desarrolló durante largos meses en la que promovió su figura. Obtuvo el apoyo de sectores económicos. Logró acuerdos con fuerzas políticas contrarias al gobierno del general Horacio Vázquez y se preparó para, llegado el momento, asestar el golpe contra la institucionalidad democrática de entonces. Todo esto se combinó con los conflictos a lo interno del partido del gobierno, la crisis en la economía mundial y la grave enfermedad renal del entonces presidente de la República, Horacio Vázquez. Para lograr sus propósitos durante las elecciones y en sus primeros años, Trujillo utilizó como régimen represivo a un grupo llamado La 42. El historiador Orlando Hinoa, en su artículo publicado en mayo de 1997 en el suplemento cultural Isla Abierta del periódico Hoy, titulado La vida cotidiana al inicio de la era de Trujillo, plantea las tres versiones más conocidas relacionadas con el nombre de la famosa pandilla trujillista.
la aportada por el historiador norteamericano Robert D. Krasler, que dice que el nombre le vino porque los pandilleros se movían en un carro Packard rojo, el carro de la muerte, ostentando en la parte delantera un letrero con el número 42, de donde le vino su nombre. La segunda versión se recoge de Jacinto Gil Bernal, quien en su biografía sobre Trujillo dice que la 42 hacía alusión a la 42ª compañía de US Marine Corps, de terrorífica recordación. La tercera está contenida en el testimonio de Andrés von Bernard, referida a que en la calle José Trujillo Valdés número 1, hoy Duarte, esquina Capotillo, hoy Avenida Mella, existía una ferretería llamada El 42 y que en la parte alta de la ferretería estaba el cuartel de Miguel Ángel Paulino. Características económicas de la dictadura de Trujillo en sus inicios. Las características económicas de la dictadura de Trujillo en sus inicios son quiebra de numerosas empresas, aumento de precios, tasa de desempleo elevada, la demanda de productos agrícolas y materias primas desde Estados Unidos se desploma, llegada del ciclón San Zenón, Las medidas contra la crisis que estableció el gobierno de Trujillo son la ley de emergencia, paralización de las obras públicas, reducción de salarios y despidos masivos, aumento de los impuestos, restricción a las importaciones, política de fomento a nuevas industrias. ¿Qué fue la ley de emergencia? Fue promulgada en octubre, mediante el cual el Estado Dominicano suspendió el pago por concepto de amortización de la deuda externa con los Estados Unidos. También redujo el gasto público con despidos masivos y reducción de sueldos. Además, disminuyó las importaciones y el equilibrio de la balanza comercial. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de las fuentes de la historia se encuentran las fuentes orales. Es posible que hayas escuchado hablar de la dictadura de Trujillo o que hayas leído sobre el régimen. Algunas de las ideas que se dicen presentan que Trujillo estabilizó la economía. Analicemos por un momento las medidas que establecieron el gobierno de Trujillo y preguntémonos, ¿eran necesarias estas medidas? ¿Cómo afectaron estas medidas la vida de los dominicanos? ¿Cuáles reacciones crees que pudieron causar en la población? ¿En cuáles sistemas políticos, dictadura o democracia, la población puede expresar su insatisfacción ante tales medidas? ¿Cómo se comparan estas medidas con las implementadas por el gobierno dominicano para tratar la situación sanitaria del COVID-19?
Los invito a responder estas preguntas y que la trabajen junto a su maestro guía, que seguirá y evaluará el trabajo que realicen. Otras medidas que se establecieron en el orden económico fueron: el Estado intervino en la agropecuaria y en la industria. Sustitución de la importación de alimentos. Programa de estímulo a la producción agrícola. Se impulsó la producción local. En este momento comparto con ustedes la definición de un concepto que nos servirá para analizar las verdaderas intenciones de las medidas tomadas en el gobierno de Trujillo desde el punto de vista económico. Monopolio. El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado. A continuación, les presento algunas de las empresas en manos de la familia Trujillo. Compañía Anónima Tabacalera, Fábrica Dominicana de Calzados, Pinturas Dominicanas, Ingenios Azucareros del País, Osama, Barahona, Boca Chica, Santa Fe y Río Jaina. Seguros San Rafael. El presidente Rafael Leónidas Trujillo se juramentó un 16 de agosto de 1930. Un año después, quedó constituido un partido político que se convirtió de la noche a la mañana en una estructura de poder, instrumento de vigilancia de los opositores, instancia de control vinculado al Estado, además de un mecanismo para el enriquecimiento del dictador, que se extendió por décadas con el nombre del Partido Dominicano. El 16 de agosto de 1931, en acto público en el Teatro Capitolio, quedó formalmente constituido el Partido Dominicano para respaldar a Trujillo, su único jefe supremo. El Partido Dominicano devino en una institución totalitaria que obligaba a sus miembros a prestar servicios policiales o de propaganda, de vigilancia o información. El proceso de formación y consolidación de la estructura del partido y su incidencia en la sociedad iba parejo a la persecución de los opositores y la integración de los antiguos miembros de los partidos tradicionales, incluyendo a los que pertenecían a organizaciones opositoras. En la historia dominicana, esta organización política personalista, cuyo distintivo estaba formado por la propia imagen del dictador y una palma a la que la gente se refería como la palmita, se organizó sustentada en los recursos del Estado y los aportes involuntarios del pueblo, convirtiéndose en la primera agrupación en tener funcionando una estructura a nivel nacional. De esa forma, la palmita se hizo imprescindible en las actividades diarias y obligatoria para la realización de diligencias públicas que entrañaran la movilidad en los pueblos, barrios, calles y carreteras del país. Ahora avancemos en el estudio del desarrollo o consolidación del régimen de Trujillo en la década de 1940 a 1950. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo
incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en la que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. Borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles. Es por esto que la segunda década de la dictadura de Trujillo estuvo matizada por acontecimientos externos que influyeron en la forma en cómo el régimen se manejó a partir de 1940. Recuerda que el Tratado Trujillo-Hull fue un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana el 24 de septiembre de 1940, que consistía en una serie de pasos que permitirían al gobierno dominicano cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa contraída con empresas estadounidenses a cambio de que Estados Unidos devolviera el control de las aduanas dominicanas. Los años posteriores a 1940 asistieron también a diversas manifestaciones de repudio al régimen. Después de una década de virtual inactividad política de la oposición, el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores llevó a la reorganización de los sindicatos que habían sido captados y neutralizados desde el inicio de la dictadura. Enfrentando una cruenta represión, los obreros se atrevieron a reivindicar mejores condiciones de trabajo. En 1942 se realizó la primera huelga en Central Romana. Posteriormente hubo otras huelgas que obtuvieron un relativo éxito, ya que el gobierno cedió ante algunas demandas. Muy bien. Maintenant, faites attention à la vidéo et localisez les expressions les plus fréquentes pour donner des avis. Ponga atención al siguiente audiovisual. Localice las expresiones más frecuentes para dar opiniones. Primero, si quiere empezar una oración diciendo, en mi opinión, bueno, en francés sería, à mon avis, o selon moi, d'après moi, y también pour moi, y puede seguir su oración. En cuanto a mí, quant à moi, con la conexión, quant à moi, por mi parte, esa expresión es fácil porque es la misma en francés. Pour ma part, je ne suis pas d'accord. No estoy de acuerdo. No estoy seguro o segura que, en francés tiene la misma pronunciación, solamente se escribe de manera diferente. Je suis pas sûr que. ¿Cómo decir ahora pienso que? ¿Cómo traducir aquí el verbo pensar? Bueno, claro que vamos a usar también el verbo penser en francés. Je pense que, pero se puede decir también je crois que et je trouve que. Trouver es encontrar. Je trouve que, pienso que. Je trouve que c'est difficile, pienso que es difícil. En ce qui me concerne, en lo que me concierne a, en ce qui me concerne. Otra expresión, c'est évident que, para decir es obvio que. Obvio, évident. Obvia, évidente. Ce qui me frappe le plus, c'est lo que me impresiona más, ce qui me frappe le plus, c'est frapper es golpear. Je soutiens que, mantengo que.
je soutiens qu'il a raison. Mantengo que él tiene la razón. J'ai le sentiment que tengo el sentimiento que no sé, tal vez, je ne sais pas, peut-être, etc. C'est sans aucun doute. C'est sans aucun doute. Es sin duda. Sans aucun doute. Tenemos las dos negaciones aquí, pero así se dice en francés. Comprobemos lo aprendido. Escribe en tu cuaderno 3 expresiones que prefieras para expresar una opinión. Après avoir vu la vidéo, essayez de prononcer les expressions suivantes, tenant compte ce que vous avez déjà appris de la prononciation des voyelles en français. Después de haber visto el video, traten de pronunciar estas expresiones tomando en cuenta lo que aprendieron acerca de la pronunciación de las vocales en francés. Donner son opinion. Donner son opinion. Dar su opinión. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? ¿Qué piensas de esto? Tu es d'accord? Tu es d'accord? ¿Estás de acuerdo? D'après vous, c'est bon? D'après vous, c'est bon? ¿Cree que está bien? À mon avis, d'après moi, à mon avis, d'après moi, en mi opinión, je pense que, je pense que, yo pienso que, je crois que, je crois que, yo creo que, moi je trouve que, moi je trouve que, yo encuentro que, je suis contre, no estoy de acuerdo, me opongo a, no lo apruebo. Quels sont les symptômes de la COVID-19 et comment on se protège? Faites attention à cet extrait du texte audiovisuel sur la COVID-19 et choisissez V si c'est vrai ou F faux por chacune de ces phrases. Pongan atención a este texto audiovisual acerca de los síntomas y cómo protegernos de esta enfermedad del COVID-19. Luego, indique cuál de los enunciados presentados son verdaderos y cuáles son falsos. Comment se protéger et protéger les autres du coronavirus? Si je ne suis pas malade, je reste chez moi autant que possible. Je garde mes distances, je ne serre pas la main, je ne fais pas de bisous et de câlins, et je reste à au moins 1 mètre des autres. Je protège les autres au cas où je serais porteur du virus sans le savoir. Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir. J'utilise des mouchoirs que je jette après. Quand je sors, je me couvre la bouche et le nez avec un masque ou un foulard. Je ne me touche pas le visage. Je me lave souvent les mains à l'eau et au savon, plusieurs fois par jour, et dès que je rentre à la maison. Le savon tue le virus sur les mains. On peut aussi utiliser du gel hydroalcoolique si on est à l'extérieur ou si on ne peut pas se laver les mains tout de suite. Que faire si je suis malade? J'appelle mon médecin. Si je tousse, j'ai de la fièvre. Et j'appelle le 15 si j'ai du mal à respirer. Je me repose. Pour ne pas donner le virus aux autres, je ne vais pas chez le médecin. Je ne vais pas aux urgences de l'hôpital. Je fais attention à ne pas rester près d'autres personnes. Je me lave très souvent les mains et j'évite de toucher des choses que d'autres personnes touchent. Je porte un masque si c'est possible. Comment soigner le coronavirus? On ne peut pas encore soigner le coronavirus, mais le médecin pourra me donner des médicaments pour me soulager. Si j'ai de la fièvre, je peux prendre du paracétamol, mais je ne prends pas d'autres médicaments sans en parler à mon médecin. Certains médicaments peuvent aggraver la maladie. Dans les cas graves, la personne est hospitalisée pour recevoir de l'oxygène, le temps que son corps élimine le virus. Il n'y a pas encore de vaccin pour se protéger du coronavirus.
Ahora indique cuál de los enunciados son verdaderos y cuáles son falsos. La COVID est une maladie infectieuse. La COVID est une maladie infeccieuse. El COVID es una enfermedad infecciosa. La COVID peut affecter seulement les humains. La COVID peut affecter seulement les humains. El COVID puede afectar solo a los seres humanos. La fièvre est un symptôme de la COVID. La fièvre est un symptôme de la COVID. La fiebre es un síntoma del COVID. La COVID est dangereuse. La COVID est dangereuse. El COVID es peligroso. Laver les mains avec de l'eau et du savon est une recommandation pour éviter la COVID. Laver la main avec de l'eau et du savon est une recommandation pour éviter la COVID. Lavar las manos con agua y jabón es una de las recomendaciones para evitar el COVID. Porter le masque est obligatoire pour éviter la COVID. Porter le masque est obligatoire pour éviter la COVID. Llevar mascarillas es obligatorio para evitar el COVID. La COVID vient de Chine. La COVID vient de Chine. El COVID viene de China. Gracias por tu sintonía. Nos vemos en la próxima.